Efesios 4, versículo 14, dice así la Escritura: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra exposición de la confesión sobre la doctrina de la ley. Hemos visto ya en las semanas pasadas algunos principios de la doctrina de la ley. La semana pasada en particular enfatizamos o intentamos responder a la pregunta: ¿están obligados los cristianos a guardar la ley? Para lo que respondimos: no están obligados en cuanto al pacto de obras, pero sí están obligados en cuanto a la ley que rige y dirige sus vidas. El día de hoy, hermanos, si ustedes recuerdan, la semana pasada acabamos todo el capítulo 19 de la confesión. Este estudio es un estudio histórico, teológico y bíblico de lo que es el antinomianismo. Quiero responder a la pregunta: ¿qué es el antinomianismo? ¿Qué es o cómo es una persona antinomiana? Hermanos, yo sé que muchos que están aquí han escuchado la palabra antinomiano en diferentes lugares. Las han escuchado quizá en la predicación del Sermón del Monte, la han escuchado en la predicación de Romanos. De hecho, si tú buscas en cristianismo bíblico, hay varias predicaciones. Hemos hablado de esta palabra. Y algunos pueden pensar: ¿por qué tardarnos una hora para exponer el antinomianismo cuando es muy sencillo? Antinomiano es estar en contra de la ley. Pero quiero demostrar, hermanos, al final de esta lección que antinomianismo es más que estar en contra de la ley. Que hay personas que pueden ser antinomianas y no estar en contra de la ley. Es que este término es un término más que etimológico, es histórico y teológico que debemos conocer. Y yo supongo, yo creo que entre nosotros, aunque entendemos un poco lo que es el antinomianismo, desconocemos la profundidad de este tema. Ahora, no pretendo intentar meternos a las profundidades de este tema. Serían necesarias varias lecciones para hacerlo. Pero darles al menos un resumen de lo que es el antinomianismo histórica y teológicamente definido. Antes de continuar, es importante declarar, hermanos, que estoy tomando de 3 libros en particular para hacer este estudio. Hay algo en los que se dedican a la escritura, a la investigación y la escritura, que se llama ética en la escritura. Y creo que los cristianos debemos tener cierta ética en la predicación, en el sentido de dar o comentar a la iglesia cuando un libro, 2 o 3 en particular, están siendo tomados para la elaboración de una predicación. Ahora, en un sentido, toda nuestra enseñanza viene de alguien, hermanos. Yo espero que todos estemos contentos que no enseñamos nada nuevo. Espero que todos estemos alegres de eso. Si alguien enseña algo nuevo, ten tus dudas, porque seguro no está conforme a la regla de fe. Así que en un sentido nos tardaríamos todo el día diciendo: este me ha influido y demás. No estamos diciendo eso, pero en este sermón o en esta lección en particular he tomado particularmente de algunos libros que los pueden conseguir, consultar, tratan este tema más profundamente de lo que podemos hablar en esta hora. El primero es por Mark Jones, un libro llamado Antinomianismo, y el título es algo así como, el subtítulo es algo así como: ¿es el antinomianismo un invitado rechazado o está entre nosotros? Es una paráfrasis del título.
Otro es Sinclair Ferguson, se llama Todo el Cristo, el libro. Y otros es Ernest Kevan, La gracia de la ley. Ahora, no estoy tomando ningún capítulo y lo traduje y entonces esa es la lección de hoy. Estoy diciendo que de todos ellos he tomado un poco para poder formular esta lección. Particularmente el libro de Mark Jones, Antinomianismo, así se llama. Es muy útil, espero que algún día esté traducido al español. Y si no, si tú sabes inglés, lo puedas conseguir y leer. Es muy, muy útil. Hermanos, en nuestros días tenemos un despertar en contra del legalismo. Gracias a Dios por eso. Las personas y los cristianos están alertas, están atentos al legalismo. Lo rechazan con todas sus fuerzas. Cualquier persona que escuche algo así como gana tu justificación por las obras, o cuando escuchamos algo así como pues no puedes recibir el perdón de Dios porque no te portas bien, o haz obras para que Dios te perdone, todos ya estamos suficientemente alerta de ese tipo de conducta legalista. Nosotros sabemos que nuestro favor y nuestra estar delante de Dios está fundado sobre la persona y obra de Cristo. Gracias a Dios por eso. La pregunta es, ¿estamos igual de alertas en contra del antinomianismo? ¿Sabemos qué es? ¿Sabemos cómo se comporta? ¿Sabemos cuáles son sus características principales? ¿Sabemos cómo se manifiesta principalmente? Si la respuesta es no, entonces mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué podemos estar tan alertos ante el legalismo? Y digo, debemos estar. Debemos rechazar el legalismo, debemos alejarnos de eso. Pero por otro lado, ¿por qué hemos dejado o por qué no hemos invertido la misma fuerza, estudio, energía en estar atentos en contra del antinomianismo? Pregunta, ¿acaso es mejor ser antinomiano que ser legalista? Espero que tu respuesta sea no. No es mejor ser antinomiano que ser legalista. Ambas desviaciones teológicas están erradas. Ambas desviaciones teológicas son dañinas, son malas para la salud de la iglesia. Al menos 3 razones por las que debemos rechazar el antinomianismo. En primer lugar, es una doctrina contraria a la Escritura. Hermanos, rechazamos lo que la Biblia no enseña. Esa es la razón principal. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, hermanos, cuando somos precisos en nuestra teología y en nuestro desarrollo en el estudio, honramos al Señor, porque a la iglesia se le ha dado la labor de ser la protectora de la verdad. En segundo lugar, debemos rechazar el antinomianismo no solo porque es en contra de la verdad, pero porque esta hace mucho daño a la práctica de la iglesia. Esta puede resultar en pasividad en los cristianos de buscar la santidad. Puede resultar en algunos casos en libertinaje. Ahora, es verdad que personas que actualmente pueden tener tendencias antinomianas, puede que no vivan libertinamente. Es verdad. Pero el problema es que sus enseñanzas les permiten ese tipo de vida. Y aunque ellos no la vivan, las generaciones que vienen se corromperán por esos principios. Hermanos, debemos ver la iglesia y debemos proteger, velar, cuidar la iglesia, no solo por nosotros. ¿Cuántos de nosotros no somos como aquel rey que dijo, ok, este es el juicio, pero al menos no me vendrá en mi tiempo? Vendrá en el de mis hijos el castigo, pero no en mi tiempo. No debemos ver la iglesia como, pues mientras, si eso va a hacer daño a las generaciones que vienen, pues ¿qué importa tanto? Mientras que a mí me vaya bien, debemos pensar, hermanos, que de nuestra iglesia pueda durar en la verdadera doctrina, en la pasión por la predicación de Cristo, en la precisión teológica y doctrinal, en generaciones futuras, de tal manera que nuestros nietos o nuestros hijos puedan salir preparados de estos lugares para ir a dar su vida por Cristo a este mundo.
Ese debe ser nuestra pasión, nuestro deseo con esta iglesia, profundizar en la teología y en la práctica cristiana con tal que nuestros nietos algún día puedan dar sus vidas por el evangelio. Esa debe ser. Entonces, debemos rechazar el antinomianismo porque es en contra de la verdad y corrompe la iglesia. Pero otra razón, el antinomianismo y el legalismo no son muy diferentes. 3 razones por las que nos debemos proteger en contra del antinomianismo. Es en contra de la verdad, hace daño a la iglesia y el antinomianismo es legalismo. Permíteme explicarlo de la siguiente manera. Decimos que estamos muy atentos al legalismo, pero ¿por qué no al antinomianismo si es un tipo de legalismo? Pensaríamos que el antinomianismo y legalismo son polos opuestos, ¿no es verdad? Que son enseñanzas contrarias. ¿No es verdad? Eso es como pensamos. Pero hermanos, como dijo Matt Jones en su libro Antinomianismo, estas 2 herejías son diferentes caras de la misma moneda. ¿Cómo podemos demostrar esto desde las Escrituras? ¿Recuerdan cuando el Señor reprende a los fariseos por su legalismo, cuando están arrancando espigas y dicen, ¿por qué tus discípulos arrancan espigas? Y Él contesta, ¿por qué ustedes quebrantan la ley de Dios para andar en los mandamientos, en la tradición de sus ancianos? ¿Pueden ver? El antinomianismo y legalismo en una sola persona. Por un lado, o hacen mandamientos de hombres, cargas pesadas, algo que Dios no ha ordenado. Eso es legalismo, algo que Dios no ha ordenado. Pero por otro lado, al obedecer esas leyes, ellos estaban desobedeciendo la ley de Dios. Es lo que dice el Señor. ¿Por qué ustedes violan la ley de Dios para andar en las tradiciones de los ancianos? Adán y Eva, por ejemplo, son otra clara manifestación que el legalismo y el antinomianismo no son cosas totalmente separadas, pero 2 caras de una sola moneda. Ellos son antinomianos, son los primeros antinomianos porque no se someten a la ley de Dios, pero ellos se vuelven las leyes y los gobernantes de sí mismos para dirigirse. Ellos se vuelven antinomianos y legalistas al mismo tiempo. Por eso debemos huir el antinomianismo, porque promueve un tipo de ley que no es la ley de Dios, la cual nos hace legalistas al mismo tiempo. ¿Cómo daña el legalismo a los cristianos? Los desvía de su mirada a Cristo, los entorpece en su caminar cristiano, los ensimisma. Igual el antinomianismo. El antinomianismo te hace quitar los ojos de Cristo para ponerlos en tu libertad. Por estas razones, debemos tener prontitud para rechazar el legalismo. Debemos aplicar la misma fuerza para repudiar el antinomianismo como lo hacemos del legalismo. Pero hermanos, ¿cómo rechazar a aquel que no conocemos? Imagínense que ponen en su vecindario, en su colonia, un anuncio que digan, cuidado con el ladrón. Y ponen el cuadro donde debe ir la foto del ladrón, pero no ponen la foto. Cuidado con el ladrón. ¿Te ayuda eso? Pues quizá un poco. Vas a estar más atento y vas a desconfiar de todos. Pero no es igual a que pongan la estampa de esa persona y entonces, ¿sabes? De ese es el que tengo que huir. Eso es lo que vamos a hacer en el tiempo que nos resta. Vamos a indagar cuáles son las características del antinomianismo, cómo se manifiesta, cómo puedo discernirlo. Así que comencemos con una definición de antinomianismo. La definición no parece ser complicada, pero lo es. Todos se pueden sorprender de esto. Porque alguien puede decir, hasta los niños que están siendo catequizados, creo que pueden contestar esto. ¿Qué es el antinomianismo? Ellos podrían contestar, antinomianismo
Viene de una palabra compuesta que quiere decir anti, en contra, nomianos o nomía, ley. Estar en contra de la ley. Y avanzando un poco más en la definición, yo sé que ustedes ya pueden contestar aún esto, hermanos. Que el antinomianista es aquel que se opone a la ley moral de Dios. No solo a una ley abstracta, pero a la ley moral de Dios. ¿Saben? Sí, en cierta manera sí. Pero hay calvinistas y no calvinistas que podrían estar de acuerdo con esa definición. Así que aunque es una correcta definición que el antinomianismo es estar en contra de la ley y definiéndolo más cristianamente hablando es estar en contra de la ley moral de Dios, no obstante, no es suficiente. No es suficiente. Es como si en esa foto te dicen, cuidado con el ladrón. El ladrón es uno que hurta lo que no debe o toma lo que no le pertenece a él. No hay mucha luz aún. Entonces, si no es la mejor definición, ¿cuál es? ¿Cómo podemos proveer una mejor explicación? Antes de proveerla y darnos a la labor de introducirnos en esta descripción, no exhaustiva, pero al menos sí nos ayudará a identificar, debemos saber, hermanos, que este principio antinomiano, esta frase, este concepto teológico antinomianismo, nació en el siglo XVI. Así que antes de definirlo, introduzcámonos brevemente en la historia de este término. El término nació en el siglo XVI y fue utilizado en el siglo XVII y XVIII. Ahora, dice el teólogo Ernest Kevan, aparte de su aparición en el Nuevo Testamento y en el gnosticismo valentiano, el uso formal del antinomianismo no fue asociado sino hasta Johannes Agricola, un luterano. Es lo que está diciendo este hombre es, ¿dónde nació el concepto antinomianismo? Para saber qué es, ¿dónde nació? Dice, en el Nuevo Testamento hay varias veces que esta palabra se da. Y se usó esta palabra en una discusión contra unos gnósticos. Pero en realidad no tuvo gran uso en todo el tiempo de la iglesia. Fue hasta el siglo XVI, hasta el 1500 y 1600, que esta palabra comenzó a utilizarse. Y todo comenzó, hermanos, entre una discusión entre luteranos. Había un luterano, o sea, uno que estaba a favor de las posturas de Martín Lutero, llamado Johannes Agricola, que empezó a promover que no se debía evangelizar a las personas con la ley y que no se debía enseñar a las personas a guardar la ley. Que eso era legalismo, que eso era la misma falla del catolicismo, para lo cual Lutero se levantó en una disputa y dijo, ese es antinomianismo, eso está fuera de la verdad. Y aunque amaba a este hombre, Martín Lutero lo apreciaba en verdad, no pudo seguir avanzando con él por causa de la verdad. Oh, que el Señor levante esos hombres en nuestros días que por causa de la verdad, por causa de Cristo, pueden separarse de los que no enseñan la misma doctrina. Así que todo nació así. Lutero, al ver la doctrina de Agricola, ¿qué creen que estaba haciendo Agricola? Agricola estaba diciendo, Lutero está de acuerdo conmigo en que la ley ya no tiene nada que ver con el cristiano. Y Lutero dice, ¿qué? Yo no enseño eso, yo no digo eso. El antinomianismo, la disputa del antinomianismo, nació por la tendencia del hombre del péndulo. ¿Se acuerdan de cuál es ese principio del péndulo? Nos zafamos de una cosa y en vez de detenernos en la postura bíblica, por reaccionar ante esto, nos vamos hasta el otro extremo. Y esto fue justo lo que pasó con Agricola. Dijo, los romanos están mal, catolicismo romano está mal. Por lo tanto, cualquiera que mencione ley es un católico romano. Ahora, Lutero sí cometió algunos errores en su retórica, en su manera de expresarse. De hecho, él tuvo que reconocer que sus escritos estaban siendo utilizados por los antinomianos debido a que
por el vigor y la necesidad de hablar en contra de Roma, se llegó a exceder en sus expresiones. Por eso fue luego que Samuel Rutherford dijo acerca de Martín Lutero: cuán vanamente los antinomianos de nuestro tiempo se glorían en que Lutero es de ellos. Y de una forma similar dijo un hombre llamado David Como: Lutero confesó que algunos de sus escritos tempranos han enfatizado que los creyentes son libres de la ley, pero explicó que tal excesiva retórica era necesaria para librar a los creyentes de la cautividad papal de obras de justicia. ¿Pueden ver cómo es que nació esta disputa? Lutero, por reaccionar en contra de Roma, empezó a describir: los creyentes son libres de la ley, libres de la ley, libres de la ley. Roma, aléjate. Pero eso permitió que algunos se fueran al otro extremo. Lutero no, pero sí otros. Y dice: ok, Lutero confirma como nosotros que no estamos bajo la ley. Entonces Lutero después tiene que aclarar: tuve que hablar así porque era necesario para librarnos de Roma, pero mi retórica, mi manera de hablar fue excesiva. Muchos utilizaron a Calvino y a Martín Lutero para validar sus posturas, aunque siempre interpretándolos a veces fuera de contexto, como a Juan Calvino, y a Lutero en su retórica más excesiva. Este problema, después de que se enfrentó Agrícola con Lutero, pasó al tiempo de la Reforma, tal cual, o al tiempo del desarrollo teológico de la Reforma. A partir de aquí, hermanos, pero noten esto, quiero que noten esto, por favor. El debate antinomiano ya no se dio entre los no cristianos o entre los católicos y los cristianos. El debate se dio entre la misma ala, entre los mismos que se decían decir reformados. Esto es algo importante. El antinomianismo es un debate teológico dentro del ala protestante, por decirlo de alguna manera. Es por eso que los puritanos, desde Juan Calvino en el 1560 en adelante, se vieron en la necesidad de tratar este problema, ya no como Lutero. ¿Saben cómo Lutero describe su teología en ocasiones? Dice, no tengo la cita exacta, pero es algo así como: yo uso el hacha, pero Melanchthon el bisturí. O sea, cuando yo hablo, agarro el hacha y lo que sea me llevo, con tal de hablar con vehemencia. Pero Melanchthon, su segundo, ¿cómo decirlo?, su compañero, su otro teólogo, dice: pero él corta con bisturí. Él es preciso en sus palabras. Él no dice más de lo que debe decir. Hermanos, Lutero traía una sierra eléctrica y lo que se llevara no le importaba. Pero fueron los que usaron el bisturí, o sea, los puritanos, los que se dieron a la tarea de decir: esto es lo que enseña la Biblia de la ley y esto es el antinomianismo. Entonces, hermanos, habiendo visto cómo nació esta discusión, habiendo visto que es en el mismo ala del protestantismo que se da, ahora sí podemos ver qué es el antinomianismo. Fíjense esto, hermanos. Los autores de la Confesión de Westminster, los autores de la Declaración de Savoy y los autores de la Confesión de Londres de 1689, todos tenían una postura, si no igual, al menos muy semejante en los aspectos principales de la doctrina de la ley. Esta confesión se dio en medio del fuego en contra del antinomianismo. Ellos fueron precisos. Así que es en estos teólogos, no vamos a citar a muchos por causa del tiempo, pero es con estos teólogos que estamos tratando de definir bíblicamente cómo se manifiesta el antinomianismo. Primer característica, tengo 9. Creo que podríamos encontrar fácil otras 10, pero solo nos vamos a dedicar a 9, que son las más sencillas. Y la primera les va a sorprender. Los antinomianos se caracterizan por imprecisión y ambigüedad. Quiero platicarles brevemente algo que va a ilustrar este punto.
Hace tiempo me di a la tarea de leer un libro que se llama La Ley de Cristo. Yo sé que ustedes lo conocen. Hermanos, lo estaba leyendo para poder hacer una crítica constructiva y ayudar a los hermanos que se estaban confundiendo con ese libro y mostrar dónde estaban los errores y demás. Pero mientras leía el libro, llegó un momento en que me estuve desesperado y dije, creo que ha contradicho su doctrina 4 o 5 veces en la mitad de lo que llevo del libro. ¿Y por qué? O sea, dice algo y no lo explica. Y tengo ese libro, hermanos, subrayado. Y al principio puse, a este libro le falta claridad, le falta cohesión, le falta definición. Ahora, yo pensé que eso es simplemente algo que había pasado y que podía mejorarse en una edición o algo así. Después me encuentro con el libro de Mark Jones, Antinomianismo, y comprendí algo. Tiene todo un capítulo, o al menos una sección, para explicar que los puritanos del siglo XVII y XVIII se quejaron una y otra vez que los antinomianos eran imprecisos y ambiguos en su doctrina. Samuel Rutherford, Anthony Burgess, entre otros, se quejaron continuamente, que a veces parecían apoyar la ley, a veces decían algo como, sí, el cristiano debe vivir en santidad y debe como seguir la ley, pero inmediatamente unas páginas para contrarrestar lo que dice, inmediatamente ponen, la ley ya no es vigente, la ley ya no es la ley, es el amor. Así que esto es importante saberlo para cuando alguien se introduzca a un libro de antinomianismo o algunos videos antinomianos, sepan esto. No hay que irnos con la primera impresión, porque hay ambigüedad e imprecisión en sus palabras. Y esto no se debe a que no tengan una capacidad de afilarlo más. Esto se debe a que esta doctrina en sí misma es ambigua y con falta de precisión. Esto lo digo, hermanos, para que cuando se introduzcan sepan eso. Si de repente dice, oye, pero aquí parece que está de acuerdo con nosotros, solo tienes que seguir o unos minutos más o unas páginas más para darte cuenta que va a oponerse más adelante justo a lo que ha dicho. Segunda característica, tienen un desbalance en la doctrina de la justificación. Algo que escucharás o leerás en estos autores antinomianos será la palabra gracia, justificación y amor una y otra vez. Y alguien puede decir, ¿y cuál es el problema con eso? Está bien que hablemos de la gracia, la justificación y el amor. Sí, está bien, pero cuando tienen un correcto balance. ¿O qué, hermanos? Cuando pasemos por una iglesia romana, simplemente porque escuchemos que el Papa el sacerdote dice, gracia, nos vamos a meter y decir, ¿seguro que sí está bueno? Pues yo espero que no. Que alguien diga gracia, justificación y amor, no quieren decir que predican la gracia, justificación y amor de la Escritura, aunque ellos la mencionan continuamente. ¿Por qué decimos que tienen un desbalance en esta doctrina? Acompáñenme a Mateo 5. Y aquí, hermanos, si quieren no respondan en voz alta para que no vayan a quemarse públicamente. Pero intenten responder esta pregunta para ver quizás si hay un tinte antinomiano en nuestra teología. Pregunta de Mateo 5, versículo 20. Porque os digo, ahora hermanos, el peso es más fuerte porque este texto fue predicado. Así que, sí, no contesten en voz alta, por favor. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No contesten, hermanos, que me van a poner tristes si se equivocan. ¿A qué justificación o a qué justicia se refiere? Dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Un antinomiano contestaría que a lo que se refiere es a la justicia imputada de Cristo. O sea, nuestra justicia que recibimos en Cristo debe ser mayor de la de los escribas. Y es mayor porque la nuestra proviene de la imputación de Cristo. Esta doctrina es verdad, pero esta doctrina no está aquí. Los antinomianos suelen interpretar todos bajo los lentes de la justificación y ya no pueden ver cuando los textos están hablando de la santidad del creyente. Lo que este texto está diciendo es que los creyentes van a superar en santidad a los fariseos. Hermanos, los fariseos no tenían santidad, tenían apariencia de santidad.
Y otros textos. Por ejemplo, prediqué aquí el Salmo 24 y dijimos que aquel que es puro de manos y limpio de corazón, y enseñamos que eso se refiere a Cristo, pero también lo aplicamos a nuestro corazón diciendo que nosotros debemos buscar la santidad del Señor para tener ese acceso libre a su presencia por los méritos de Cristo, sí, pero también por nuestra conducta en la comunión con Dios, en la comunión con Dios. Hermanos, nuestra justificación no crece. Nuestra justificación es una y para siempre la misma que Cristo. Pero nuestra comunión con Dios crece. Unión con Cristo no crece. Estable, firme y no se puede ni mover para 1 centímetro para un lado o para otro. Pero nuestra comunión puede crecer, y espero que esté creciendo, hermanos. Así que esta es una característica del antinomianismo. Además, suele confundir ciertos principios de la justificación con la santificación. Algunos han hecho un buen trabajo discerniendo entre la doctrina de la justificación y la regeneración, pero ahora falta un buen trabajo entre la diferencia entre la santificación y la justificación. Hermanos, por ejemplo, en nuestra regeneración, ¿somos activos o pasivos? ¿Es sinergista o monergista en nuestra regeneración? Monergista, es algo que Dios hace. Somos pasivos en ese sentido. El Señor cambia nuestro corazón, nosotros no nos cambiamos de corazón. Pero en la santificación, ¿somos pasivos o activos? Somos activos. Debemos buscar la santidad. Debemos buscar la santidad. La justificación es un decreto, es una declaración de Dios. Dios nos declara justos. La santificación, hermanos, no es una declaración, es una transformación. Algunos creen que ya parece que no crecemos en santidad porque no crecemos en justificación. Noten esto, la justificación se van a volver los lentes por el cual interpretan todos. Hermanos, no estoy menospreciando la doctrina de la justificación. Estoy de acuerdo con lo que dijo Juan Calvino, que es la doctrina sobre la cual la iglesia se cae o se mantiene. Sí, es una doctrina importante, la debemos cuidar, pero eso no quiere decir que eso es lo único de lo que trata la Biblia. La santidad era una marca principal dentro de las profecías del antiguo pacto que se cumplen en el nuevo pacto. La santidad conviene a la casa del Señor. Crecemos en santidad. Debemos esforzarnos en crecer en santidad. No te esfuerces en tu justificación. No me malentiendan. Si te esfuerzas en tu justificación, estás perdido. Pero esfuérzate en tu santificación. Y si no te esfuerzas en tu santificación, también estás perdido. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. Otra característica del antinomianismo. Tercera, no exhortación moral. No exhortación moral. Y es justo esta confusión. Debido a que no debemos decir a la gente, haz esto para que te justifiques, tampoco ya podemos decir, haz esto para que crezcas en santidad. ¿Saben en qué se ha vuelto el crecer en santificación? Cree más en el Evangelio. Cree más en el Evangelio. ¿Cómo crezco en santidad? Cree más en el Evangelio. Pablo da continuos mandatos, da continuos imperativos. Crece en la gracia. Mantente en la fe. Pedro, añadid a vuestra fe virtud, a virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Hay tantos imperativos que nos declaran cómo debemos crecer en santidad. Y Pablo añade, crezcan más y más. Crezcan más y más. Es verdad, cristianismo no es igual a un moralismo sin Cristo. El cristianismo no se trata, pórtate bien. Pero el cristianismo, aquellos que han nacido de nuevos, hermanos, aquellos que tienen un nuevo corazón, Pablo sí les puedes decir, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero aquellos que ya han nacido de nuevo, no vamos a decir al incrédulo, esfuérzate.
Bueno, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, pero no vamos a decir, esfuérzate para que seas más santo y agrades a Dios. Pero a los que han nacido, hermanos, es por eso que se predican imperativos desde este púlpito, porque no es contrario a la gracia. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Os rogamos que se ocupen más y más en esas acciones. Más y más. Sí, orad sin cesar. Sí, más y más lectura de la palabra. Sí, más y más oración. Y alguien puede decir, sí, pero eso solo es en el Espíritu. ¿Y quién está diciendo que no? Hermanos, las mismas promesas del Evangelio no son aparte del Espíritu. ¿Qué pasa si el día de hoy nos pasamos todo el día hablando de las promesas de Dios? Sin el Espíritu tampoco se aplican a tu corazón. Igual la ley. Igual estos mandatos. Hemos de esperar desde el púlpito exhortaciones concretas sobre principios específicos para nuestro caminar con Dios. Cuarta característica. La ley no es un medio de santificación. Algunos pueden decir que la ley es útil y que es necesaria. Y pueden decir, pero la ley no es un medio de santificación. ¿Podemos mirar a la ley para crecer en santidad? Algunos dicen, no. La ley es contraria a la gracia y la ley nunca nos ayudará a crecer. Hermanos, lean por favor en sus casas Salmo 119. ¿Cómo el salmista puede mirar a la ley para crecer, para amar más sus preceptos? Podemos ir a la ley y crecer en santidad. Y crecer en santidad mirando a la ley en el poder del Espíritu y rogando que nos ayude a ver más nuestro pecado, que nos ayude más a crecer en nuestro entendimiento y que podamos amar más sus mandatos. Repito, no sin el Espíritu, pero hermanos, nada es sin el Espíritu. Algunos dicen, es que la ley, solo con el Espíritu. ¿Y el Evangelio? ¿Sin el Espíritu? Otra característica del antinomianismo. Quinta característica. La ley no debe ser usada en el evangelismo. Esto fue como empezó prácticamente la discusión entre Johannes Agrícola y Martín Lutero. No les des la ley, vas a ser los legalistas. Ok, esa es la forma en que el Señor Jesús evangeliza. Viene la mujer samaritana y le presenta la ley. Viene el hombre rico y le presenta la ley. Timoteo dice que la ley es buena si ésta se usa legítimamente. Pablo comienza su exposición de Romanos hablando de la ley para convencernos del pecado. Sexta característica del antinomianismo. Ellos dicen, Dios ya no ve pecado en sus hijos. ¿Qué opinan de eso, hermanos? ¿Dios ve pecado o ya no ve pecado en sus hijos? En una manera, en un sentido es verdad. Dios ya no ve pecado en sus hijos porque hemos sido vestidos con la justicia de Cristo. Y la misma perfección que el Padre ve en su Hijo, esa es la misma perfección con la que somos vestidos. Vestidos de gala, vestidos blancos, vestidos hermosos, son los que Cristo nos ha dado. Pero eso no quiere decir que Dios nos siga mirando nuestros pecados y desagradándose de ellos cuando los cometemos. Hermanos, esto es totalmente un antinomianismo. Si decimos que Dios ya no se desagrada de nuestros pecados, ya no ve nuestros pecados, ¿qué propósito tiene todas esas advertencias que dicen que el Señor se desagrada? ¿Qué del texto que el Espíritu se contrista si Dios ya no ve el pecado? No, hermanos, debemos saber que el rostro del Padre, como dice el proverbio, se alegra, se sonríe cuando sus hijos caminan en sus mandamientos, de la misma manera que el rostro del Padre se desagrada cuando sus hijos no caminan en sus mandamientos. Es por eso que puede decir David, mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir día y noche, se agravó sobre mí tu mano. Y lo mismo dice en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Lo vimos en la exposición de la seguridad de la salvación. A veces por el pecado el Señor decide esconder su rostro de nosotros para hacernos convictos de nuestro pecado, o sea, para convencernos de nuestro pecado. No que haya condenación. Para los hijos de Dios ya no hay más condenación, pero sí hay desagrado del
de parte de Dios cuando contra Él pecamos. Hermanos, estas son grandes motivaciones para vivir en santidad. Señor, no quiero desagradarte. Señor, no quiero que te desagrades conmigo. Esto no es servir legalismo. Algunos han dicho, servir al Señor por las recompensas o servirlo por el temor a su desagrado está mal. ¿Qué? Dice Ezequiel que esa era la promesa, que Él pondría su temor en nuestros corazones. Temor a desobedecerlo, temor a deshonrarlo. El hombre camina sin temor, desobedeciendo los mandatos de Dios, pero la característica del Hijo del Señor es reverencia y temor a sus mandamientos. Sí, el Hijo, nuestros hijos, deben tener temor a pecar. En primer lugar por Dios, pero también debe tener temor a pecar, porque cuando ellos pecan contra el Señor, nosotros nos desagradamos contra Él. Contra ellos. No que los dejemos de amar para nada, pero nuestro corazón se desagrada. Y a menos que ellos se pongan a cuentas, esa comunión se va a restablecer. Séptima característica del antinomianismo. Ya no hay amenazas para el cristiano. ¿Qué opinan de eso? ¿Hay amenazas o no hay amenazas para el cristiano? La confesión dice que hay amenazas. Dice: también la ley moral es útil para los regenerados, a fin de restringir su corrupción en cuanto prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen. John Owen, en su tratado de Hebreos, en su magnífico tratado de 7 volúmenes sobre la epístola a los Hebreos, dice que hay 3 tipos de amenazas para 3 tipos de personas en la Biblia. El primero es para el incrédulo que escucha el evangelio. Dice, el que no cree ya es condenado. ¿Recuerdan lo que dice Juan capítulo 3? El que cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Segundo tipo de personas es para las personas que creen ser creyentes y no lo son. Por ejemplo, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les declararé: apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces hay un grupo de personas en la iglesia que pueden pensar ser cristianos cuando no lo son, y el Señor manda amenazas para su bien, para que despierten, para que entren en razón y se arrepientan. Pero hay otro tercer grupo, creyentes que necesitan advertencia del mismo evangelio. Apocalipsis 3, quitaré mi candelero del medio de ti. Si no te arrepientes de estas cosas, vendré y quitaré mi candelero delante de ti. Hermanos, la apostasía. Hemos dicho que la apostasía no puede ser cometida por los cristianos. Alguien que es apóstata nunca fue cristiano, aunque por un tiempo pudo haber parecido. Pero no nos relajemos y digamos, bueno, es que no la puede cometer el cristiano. Esa es una amenaza evangélica, diciendo que aquellos que han recibido las gracias del evangelio y se apartan, caen en una condición inescapable del juicio de Dios. Y debemos permitir que esas amenazas aviven nuestro corazón para servir al Señor. Miren lo que dice John Owen respecto a estos textos. Las amenazas de Hebreos 6 y Hebreos 10. Escuchen las palabras de John Owen. Las amenazas del evangelio son apropiadas para los cristianos, para su bien y aprovechamiento. Porque los creyentes son propensos a pasmarse y asegurarse, ponerse medio muertos, necios, fríos y formales en su caminar, un formalismo, para despertarlos, calentarlos y animarlos para la obediencia. Dios pone delante de ellos las amenazas evangélicas. Algunos dicen, es verdad, la ley amenaza porque dice que el que cometa estos pecados merece juicio, pero el mismo evangelio tiene tiernas amenazas para el cristiano para despertarlo. Para el cristiano que se está medio durmiendo y que está cabeceando en su caminar, se dice amenazas evangélicas con tal de avivarlo y regresarlo a la fe. Octava característica: no debemos esperar las recompensas. ¿Qué opinan?
Una característica del antinomianismo es, no, yo solo sirvo por amor, yo ni por amenazas ni por recompensas, puro amor. De hecho, ese es un capítulo dentro del libro de Mark Jones, se llama así, amor, amor. Es lo que dicen hablar. Pero la Escritura es clara. Desde el Sermón del Monte, desde las epístolas y el mismo libro de Apocalipsis, que los creyentes recibirán recompensas, recibirán una herencia, hermanos. Es lo que dice Primera de Pedro. Acompáñenme brevemente a Primera de Pedro, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que las pruebas vienen para purificarnos y entonces después de que nuestra fe sea purificada, podamos tener algo que ofrecer al Señor. Hermanos, esto no es un hombrecentrismo, esto es un cristocentrismo. Deseamos las recompensas, no en última instancia, como aprendimos hoy en el Evangelio de Juan, para alabarnos a nosotros mismos, pero para poder alabar al Señor. John Owen, defendiendo el ataque de que algunos decían que servir al Señor por recompensas es un espíritu servil que no pertenece a los hijos de Dios, dice así: una parte esencial de nuestra libertad es el debido respeto a las amenazas y promesas de Dios. Si el Señor ha prometido recompensar las obras de los cristianos, es del corazón de los cristianos creerlo y buscarlo. De hecho, no me voy a meter en este tema porque es otra gran discusión. Pero Francis Turretin, un hombre de la más alta ortodoxia del puritanismo, uno de los hombres más sofisticados en su desarrollo teológico. De hecho, si ustedes conocen a Charles Hodge, la teología de Charles Hodge fue basada, o él se tomaba de ese libro, esos 3 libros de Francis Turretin. Él propone, y esto solo lo voy a dejar aquí, y vamos a regresar. Pero él propone que hay grados de recompensa en los cielos. Que va a haber grados de recompensa. Que a hombres como el apóstol Pablo, que desgastaron sus vidas en su cristianismo por el evangelio, o a mujeres que en lo oscuro de su casa sirvieron al Señor, sometiéndose a esos malvados hombres que tenían por esposos incrédulos, sirviendo a sus hijos, predicándoles el evangelio, atendiendo sus casas y sus hogares, recibirán mayor recompensas que aquellos que no lo hicieron. Hermanos, esto es una motivación para desgastarnos por el Señor, porque sabemos que esas son cosas que honran al Señor y serán recompensas que pondremos a sus pies. Señor, aquí está. Los talentos, aquí están. Aquí están. Novena característica del antinomianismo. Tiene que ver con la seguridad de la salvación. Los reformados entendían que hay 3 maneras en las que podemos obtener la seguridad de la salvación. Y una de estas es lo que expuse hace tiempo, que se llama el silogismo práctico. O sea, un razonamiento lógico. Y el razonamiento lógico va algo así. La Biblia dice que los que son salvos caminan en santidad. Yo camino en santidad, por lo tanto, soy salvo. Pero los antinomianos prohíben que prácticamente el creyente pueda obtener cierta seguridad de su salvación por su desempeño, porque ¿saben qué, hermanos? Eso no es cristocéntrico, dicen ellos. Pero ¿sabes? Es lo más cristocéntrico, porque si Cristo mora en ti, los frutos que das son del mismo fruto de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y esos frutos son evidencias de nuestra unión con Él. Miren lo que dice Samuel Rutherford sobre este punto.
de manera que toda la paz que podamos obtener para nuestro confort, de nuestro caminar santo, es resuelto en una promesa de la libre gracia, y el deber hecho por la gracia del pacto puede y debe llevarnos a la promesa de que no estamos fuera de Cristo. O sea, en otras palabras, las buenas obras pueden ser evidencia. El caminar santo puede ser evidencia de nuestra unión con Cristo, porque si caminamos en santidad es porque Cristo está en nosotros. Ahora, no es el único forma en que podemos saber si somos salvos, pero es uno de los silogismos. El primer silogismo es: la Biblia dice que el que cree en el Señor es salvo. Yo creo, por lo tanto soy salvo. El segundo es el que acabo de mencionar. Y el tercero es la confirmación del Espíritu. El silogismo que dice: Dios confirma a sus hijos de que son hijos de Dios por medio del Espíritu. Yo tengo esa confirmación, por lo tanto soy hijo de Dios. Muchas veces la tercera no puede ser tan tenue, pero nos han sido dadas la primera y la segunda para poder discernir. Porque hubo un extremo en el antinomianismo que dijo: no importa cómo vivas externamente, si el Espíritu te lo confirma, entonces eres creyente. Esa sería, no nos vamos a meter aquí porque el tiempo se nos ha ido, pero esa sería una 10ª característica. Una confirmación del Espíritu contraria a las evidencias y los frutos. Ok, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución de no caer en el antinomianismo? Alguien dice: pues estar en medio, ni legalismo ni antinomianismo. No, hermano, si estás en medio eres cualquier otra cosa extraña, pero no eres la solución. La solución es la vida y obra de Cristo. Permítanme explicarlo brevemente, hermanos, aunque esto necesita más desarrollo, pero aunque sea brevemente. Cristo es nuestro ejemplo de santidad. Cristo no solo es nuestra justicia, es nuestra santidad. La forma en la que Él caminó es en la que Él nos pide que andemos en sus pisadas. Hermanos, Cristo anduvo en el poder del Espíritu para vivir una vida santa y justa. Es verdad, al ser Dios, había por decirlo, un tipo de protección, pero fue en el poder del Espíritu Santo que Él caminó en la santidad. Así también nosotros. Cristo consideró el gozo puesto delante de Él para poder sufrir la cruz. La gran recompensa que recibiría. ¿Cuál era la recompensa? Señor y Rey de todas las cosas y una herencia como nación. Los cristianos pueden poner el gozo de ellos puestos delante de Él para obedecer. Además, hermanos, Cristo es la respuesta al antinomianismo y al legalismo, porque, hermanos, Cristo no está dándonos gracias simplemente, no nos está dando beneficios simplemente. Cristo se da a sí mismo a nosotros y en Él se encuentran todas nuestras necesidades, lo que fue llamado en la teología la duplex gratia, una gracia doble. En Cristo se encuentra nuestra justificación, pero nuestra santificación. Lo recibimos completo a Él, no parte de Cristo, completo. Y en Él está la justicia y la santidad. Cristo, hermanos, creció en santidad. Cristo creció en obediencia. Él es nuestro patrón. Él es la solución del antinomianismo. Él es el ejemplo que debemos seguir. Ahí debemos empujar, hermanos, en todo el Nuevo Testamento, en ver cómo es que Cristo creció en santidad, cómo gobernó Cristo sus emociones, cómo Cristo leyó la palabra. ¿Sabes que hay una profecía en el Antiguo Pacto en Isaías que dice cómo iba a leer la palabra? Que día y noche se levantaría para escuchar los estatutos del Señor, de tal manera que su confianza estuviera en Él. ¿Sabes que Cristo tuvo fe? ¿Sabes que Él creció en fe? ¿Sabes que Él es el autor y consumador de la fe? Hermanos, Cristo es nuestro patrón. Cristo es el que nos enseña a conducir nuestras emociones, a conducir nuestros afectos. Nos enseña a tener santa ira. Nos enseña a caminar en el amor del Padre. Nos enseña a crecer en obediencia por medio de sufrimiento. ¿Sabes que Cristo tuvo que aprender la obediencia por medio del sufrimiento?
hermanos, vayan brevemente a Hebreos 5. Con eso terminamos. Capítulo 5, versículo 8. Hebreos 5, 8. Y aunque era hijo, este texto, hermano, espero que ilumine nuestro entendimiento de la santidad. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios no aprende nada, pero Cristo era Dios hombre y por lo tanto tenía que aprender. Aprender teología, por decirlo de alguna manera. Crecer en todo el conocimiento. Crecer en todas las cosas necesarias del ser humano. Y dice aquí, tuvo que aprender la obediencia por medio de sufrimiento. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si Cristo era sin pecado y aún así obedecer al Padre le llevó sufrimiento, ¿cuánto más a nosotros, hermanos? Yo sé que el cristianismo no es una vida ascética, una vida separada de algún beneficio, algún placer. Eso no es el cristianismo, pero el cristianismo sí es obediencia por medio de sufrimiento. Es negarnos a nuestras pasiones, es seguir el camino, es tomar la cruz. Eso es santidad. Tomar la cruz, hermanos, no nos olvidemos. Cuando seamos tentados, por favor, no seamos tan fáciles en decir, bueno, viene la tentación. Ahí está la tentación, toma. No, pero que dice la Escritura que no hemos resistido hasta la sangre en contra de la tentación. Hay dolor, hay sufrimiento, pero eso honra al Padre como Cristo lo honró. Hermanos, la tarea les es dada a ustedes. Meditar cómo es la santidad de Cristo, cómo Cristo creció en santidad, qué fueron las cosas que motivaron a Cristo en santidad. Él es nuestro perfecto patrón de santidad. Que esto nos ayude a identificar al póster que dice, se busca antinomiano. Hemos hecho una pequeña foto de este antinomianismo para que lo podamos rechazar, hermanos. Y la forma de proteger nuestra iglesia es teniendo una iglesia centrada no en la justificación. No, hermanos. Esta no es una iglesia justificación céntrica. Es una iglesia trinocéntrica, teocéntrica, cristocéntrica. Y eso es nuestra libertad. Evangeliocéntrica, absolutamente. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu son el Evangelio en la persona de Cristo.